entrevistas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío. Buenas noches a todos ustedes. Aquí estamos puntualmente, como todos los martes, con dos temas. Uno lo acaba de anunciar Rocío y es precisamente por el que vamos a comenzar. Así que muchas gracias por su atención. De parte de doña Silvia, un servidor, y de todos los integrantes del canal, y vamos a hablar de la cooptación del Estado. Como ustedes saben, es este proceso judicial que prácticamente empezó hoy en su fase preliminar y que ya el fiscal ha adelantado que va a tardar 2 o 3 días siquiera para posicionarlo, y el juez pues se tomará 1, 2 o 3 también para enunciar las medidas iniciales antes de que la investigación, o se ordene al Ministerio Público investigar en el plazo que determina la ley. ¿Con quién vamos a hablar? Pues con dos abogados, que son los que entienden de este tema: don Jordán Roda, que es vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y don Alejandro Valdizón, abogado y profesor. Jóvenes, buenas noches, muchas gracias. Y doña Silvia, el tema es extenso, así que empecemos. Es muy extenso. Hoy es el segundo día de audiencia de la cooptación del Estado y llama la atención. Vimos interesantes figuras que antes no se habían visto adentro del escenario público, como lo es Jacques Irving Cohen, propietario de las farmacéuticas, donde por mucho tiempo fungió como gerente Gustavo Alejos. Este es un tema que llama muchísimo la atención, porque estamos viendo seres que no aparecían públicamente ya siendo citados. Sabemos que por su edad de 90 años no ha sido conducido a prisión. Sin embargo, hay un tema que yo quisiera comenzar, que es el de los medicamentos y toda esta red, PISA, Gustavo Alejos, que están adentro de esta estructura. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar y cómo esto podría estar cambiando inmediatamente el sistema de salud adentro de Guatemala, a lo que responde a compras? Sí, Silvia, buenas noches, Pedro. Pues la verdad que es histórico. El hecho que estos personajes, esta galería de intocables que habían permanecido en el manto de la impunidad, estén ya sentados en el banquillo ante la justicia, pues ya es un adelanto. Ya será una responsabilidad del MP y de la CICIG el probar su responsabilidad, pero llora sangre lo que hicieron estas personas, ya que lucraron con la salud de los guatemaltecos. Sabemos la precariedad del sistema hospitalario y sanitario en el país, e enriquecerse valiéndose de tráfico de influencias, que esto venía, no explota con el Partido Patriota, pero es un cáncer que estamos en la etapa de metástasis, espero yo, que es un despertar del pueblo de Guatemala, y por eso es un adelanto. Yo lo veo como algo muy positivo que estos personajes estén respondiendo a la justicia. Alejandro, el fiscal ha dicho, por lo menos hay 4 grupos. Yo creo que ha intentado sistematizar, porque como bien decía Jordán, es muy amplio. ¿Qué análisis harías tú de todos estos personajes metidos aparentemente en el mismo paquete, pero el propio fiscal los separa? ¿Cuál sería tu análisis? Sí, pues es interesante, ¿verdad? O sea, pasan dos cosas. Por un lado, se le da una mayor complejidad, me refiero judicialmente, hablando al caso, ¿verdad? Que eso pues va a tener una serie de implicaciones en cuanto a lo que vaya, cómo se va a desenvolver el proceso, lo que vaya a durar, la forma en que tendrán que formular las acusaciones, la forma en que la defensa tendrá que plantear sus argumentos, etcétera. Es decir, el hecho de haber involucrado a tantas personas en un mismo proceso le va a dar una complejidad nunca antes vista en un proceso de esta naturaleza. Por otro lado, es lógico porque el nivel de participación o de responsabilidad de cada una de estas personas es diferente. Digamos, no es lo mismo una persona que, digamos, provee fondos a una campaña política de forma ilícita para posteriormente ser beneficiado con contratos con el gobierno, por ejemplo, a un funcionario público que es quien es objeto de esa corrupción a lo interno del gobierno, como para favorecer a determinadas empresas y recibir comisiones. Es decir, incluso los delitos que se cometen en cada caso son diferentes. Entonces tiene cierta lógica que se agrupe bajo este esquema. Yo quisiera ir un poco al tema que usted está tocando. En Guatemala existe una gran confusión porque es tan grande esta red de cooptación del Estado que, como bien usted lo dijo, hay diferentes tipos de delitos. Y aquí quisiera hablar de un tema particular. Por ejemplo, tenemos constructores que están en prisión por financiamiento de campaña. Hay otros constructores que están por lavado de dinero, y muchos de ellos, como lo es el constructor Guerra de Petén, sindicado de formar parte del grupo del narcotráfico.
Sin embargo, existe una mezcla de sentimientos en la población que no hemos sabido distinguir ese tipo de delitos. No es lo mismo un delito como lo es la venta de medicinas, que sabemos que Gustavo Alejos hizo sobrevaloraciones hasta de 3000%, claro, a estos financiamientos de campaña que me llaman la atención a partidos políticos que tradicionalmente en Guatemala ninguna de las empresas quiso plasmar y poner su nombre en el Tribunal Supremo Electoral, y muchas se dieron a través de intermediarios. En este caso fueron empresas de cartón del señor Monzón. Hay un tema aquí que se mezcla, que ha sido la naturaleza en que el guatemalteco había estado acostumbrado a vivir, donde todo era permitido. ¿Y cómo podemos hacerle saber a la ciudadanía estas categorías que hay adentro de este mismo juicio, por así decirlo, de cooptación del Estado? ¿Es importante eso o debemos encasillarlos todos y ponerlos en una misma bandeja? No, yo creo que sí es algo sumamente importante, porque aquí realmente están pasando dos cosas. Por un lado, el hecho de que se esté encasillando, digamos, toda esta red tan enorme de corrupción que involucra una diversidad de ministerios, es decir, no estamos hablando de un ministerio en específico, sino simplemente de un modus operandi generalizado de los partidos políticos. En este caso le tocó al Patriota, pero como bien decía el licenciado, esto no es de ahorita, esto es de todas las campañas de muchos partidos y de muchos gobiernos. Entonces, el simple hecho de que se esté, digamos, llevando un proceso donde finalmente, que es lo que hemos venido exigiendo por años, donde finalmente se empieza a atacar el grueso de la corrupción, que es lo que se da en las contrataciones públicas, esas comisiones, esas sobrevaloraciones de precios en obras, en el Ministerio de Comunicaciones, en contrataciones en gobernación, en salud, en lo que fuera, en el ICS, es decir, es un tema amplísimo. Finalmente, digamos, se está atacando el seno de la corrupción en Guatemala, que es lo que hemos venido exigiendo, no solo el tema de plazas fantasmas o sobornos o cosas de ese tipo, o la línea o este tipo de cosas. Es decir, finalmente estamos viendo que se está yendo al fondo. Es importante que se dé ese mensaje y que la población lo tenga claro, porque es la única manera que en las próximas campañas estos financistas lo van a pensar dos veces antes de realmente querer comprar a políticos, sabiendo que una vez lleguen al poder van a poder recuperar esas inversiones. Sin embargo, yo le aseguro que también el partido líder, el partido UNE y otros de los partidos más grandes, todos los partidos hicieron el mismo procedimiento, porque tampoco vemos a nadie declarando ante el Tribunal Supremo Electoral sus financiamientos. Silvia, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿dónde van a parar todos? ¿En la cárcel? Pues seguramente los que recibieron financiamiento ilícito también, por eso sería bueno escuchar ese debate, pero hay un silencio muy sospechoso en la mayoría de partidos políticos, por no decir todos. Entonces, lo importante acá es que no quede en la impunidad. Hoy son los naranjas los que están, pero seguramente si el Ministerio Público y la CICIG siguen investigando, pues habrá de diversidad de colores también. Eso va a ser lo importante. Tenemos que tener paciencia. Lo bueno es que ya se comenzó a atacar la corrupción. A mí me preocupa la percepción ciudadana de ese paquete, porque el juez tiene que individualizar las responsabilidades y consecuentemente tomar las medidas sobre cada uno y la actuación que tuvo. Y bueno, ustedes han aclarado perfectamente que no todo es igual. ¿Va a poder un juez liberar a 3, someter a arresto domiciliario a 2, me estoy imaginando las cantidades, ¿verdad?, en prisión preventiva a 15 y de pronto no procesar a 1? Cuando hay una ciudadanía ávida que percibe que todo esto es un embudo donde alguien puso la sustancia y todos deben de pasar el filtro? Recordemos que en la etapa procesal en que está la responsabilidad del juez Gálvez, quien es el juez contralor, él no va a decidir sobre la culpabilidad o inocencia. Él en un momento determinado, después de esta fase, va a declarar si los liga o no a proceso y si les da medida sustitutiva o no, ¿verdad? Ya después, si se abre a juicio, si ya será otra etapa procesal, y tienen todos los recursos legales. Sí, pero en esta, Jordán, puede que haya un individuo que no lo liga a proceso, 2 que le dé libertad condicional. Partamos del principio de inocencia. Correcto, pero hemos visto que cuando un juez ha dejado siquiera en arresto domiciliario a 3 personas, ha habido una reacción mediática por ciudadanos diciéndole, ese juez comprado, ¿por qué no lo pone en la cárcel? Es decir... Pero eso no lo podemos evitar, Pedro. Y lo bueno es que también yo lo sé, pero eso incide en la justicia se está transparentando también. Eso es un avance. Porque aquí es un importante hacer un análisis, porque el guatemalteco está enojado,
con ira. Indignado. Y no es para menos. En un país que se muere de hambre, ver a la vicepresidenta Roxana Valdetti comprando Cinturones. aviones Joyas. con cinturones de oro y decorando su jet, por supuesto que ofende. No obstante, hay mucha ira adentro de la población. No quieren ver quién se las debe, sino quién se las paga. Inclusive podemos llegar hasta la sangre. Entonces, hay que hacer un llamado a la reflexión, a la ciudadanía, para que la justicia se haga en una tónica de paz y respeto, pero que no se levanten los ánimos, que son muy lógicos por este estado de miseria que vive la población. Y la gente tiene que entender que una prisión preventiva no es una condena. Es decir, un auto de procesamiento es el inicio del proceso, es lo que abre una etapa de un plazo determinado para que el Ministerio Público fortalezca su investigación y presente una acusación eventualmente. Lo que va a decidir finalmente si estas personas son culpables o no es una sentencia después de un debate donde realmente se produzca la evidencia y que quede firme luego de las apelaciones, la casación y los amparos que seguro van a venir. Entonces, la gente tiene que entender que una prisión preventiva no es realmente lo que se busca, no es una condena. Es la última ratio, dijéramos, así legalmente hablando. Claro que el juez tiene que valorar ciertas circunstancias como la posibilidad de que una persona obstaculice la investigación. Yo creo que esa es una valoración clave, que ya el mismo comisionado de la CICIG lo dijo, que en los casos de funcionarios públicos pienso que hay un alto riesgo de que funcionarios o exfuncionarios que se ven beneficiados con medida sustitutiva sí tendrían la posibilidad de obstaculizar la investigación. Veamos el tema de la perspectiva de la defensa. Esa gran cantidad de personas multiplicadas por 2 o 3 abogados cada uno, ¿eso significa para el juez una complicación en la gestión de lo que es el orden y el proceso? Totalmente. En el sentido de que actuar o ceder o conceder a una defensa salpica a todos de alguna manera y restringir también. Es un proceso sui generis. Recordemos que hace de un aspecto logístico la suspensión por el tema del espacio. Entonces ya tuvo su repercusión de forma, si se quiere. Pero seguramente Guatemala está avanzando en este proceso. Tampoco podemos esperar que todo sea perfecto de la noche a la mañana. Sí, pero por ejemplo, un recurso planteado por una de las 50 y tantas partes puede entorpecer el proceso para el resto, ¿verdad? Entonces las estrategias pueden ser diferentes desde el punto de vista de la defensa, ¿verdad? Una persona, beneficiarse unos con acciones de otros. O perjudicar a otros. Digamos, uno puede estar interesado en que se lleve a debate de forma expedita y otro puede estar buscando una estrategia de atrasar el proceso. O lo más fácil, algunos colegas solamente se adhieren a lo que sus antecesores. O se adhieren a lo que hacen otros. Hablemos y más, pero de otro tema que es muy importante aquí, y es los tiempos de ley, los tiempos del país, los tiempos del retardo de la justicia. La gente pareciera estar muy desesperada porque dicen, ya han pasado 11 meses y Otto Pérez, Roxana Valdetti siguen y nada pasa. Bueno, más de 11 meses. Al final la gente quisiera la justicia ya y dicen, ¿y por qué no han caído los otros? ¿Cuánto es realmente ese tiempo en términos jurídicos que podríamos esperar para ver condenas y para terminar de conocer los casos? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Es que los plazos en la ley son una cuestión. Ahora lo que se da en la práctica es algo muy diferente. Hablemos de la realidad. El plazo de una investigación, estamos hablando de que el juez fija un plazo de 3 meses para que el Ministerio Público formule acusación. Recordemos que Otto Pérez y Roxana Valdetti fueron ligados a proceso por el primer caso el año pasado. Ha pasado más de un año y aún no ha sido, digamos, dictada la apertura a juicio porque ese proceso está entrampado, digamos, en recursos y en otras cuestiones. Pero el clamor popular, entonces, perdón, ahí está mesurado porque ellos están privados de su libertad. Claro, así es, pero es un tema que en la práctica esto se va a extender años. Estamos hablando de cuántos años podría ser. Es que esto no se puede decir porque imaginemos la posibilidad de que cada una de estas 50 y tantas partes recurra con algún, es decir, una impugnación, una nulidad, un amparo, cualquier cosa que pueda entorpecer el curso del proceso. Esto puede durar décadas. Del Colegio de Abogados. Lo que estamos viendo es un sistema que es ineficiente.